Como dijimos en la conferencia anterior, el que no traiga Biblia, júntese con un cristiano. Muy bien, bueno, esta es la última conferencia que voy a compartir con ustedes, gracias a Dios. Le doy muchas gracias al pastor Edmundo, a los pastores que lo acompañan a él, a los pastores que nos han venido de diferentes partes a visitar, al hermano Memo Gómez de Colton, al hermano Chuy Olivares, Casa de Oración, que gracias a la invitación que nos hicieron estamos con ustedes. Hemos estado muy contentos aquí con ustedes, mi esposa, mis hijos que me acompañan, y pues verdaderamente es un placer ver cómo han ustedes estado recibiendo la palabra de Dios. Veo bastante hambre, veo, ¿verdad?, como esponjitas que están asimilando la palabra, y me da mucho gusto tener esta oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra. Esta última conferencia que quiero compartir es una conferencia que tal vez ustedes nunca habían escuchado y se llama La historia de la iglesia cristiana. Vamos a comenzar a ver la historia de la iglesia cristiana en 20 siglos, vamos como una cosa panorámica a recorrer la historia, porque es importantísimo que todos ustedes como cristianos sepan nuestras raíces, cómo la iglesia ha ido evolucionando, cómo ha ido apostatando. Y antes, pues vamos a recordarles a los que traen niños menores de 6, 7 años, que por favor los lleven aquí al salón donde los van a atender, para que podamos ya tener silencio y quietud ante la palabra de Dios. Bueno, les pido que van a subir en el libro de los Hechos. Vamos a comenzar en el libro de los Hechos. Y vamos a ver que la iglesia cristiana tiene sus raíces en el judaísmo. El primer hombre que fundó la iglesia cristiana fue un judío llamado Yeshua, que se tradujo Jesús y que significa el Salvador. La palabra Cristo significa ungido. Así que cuando tenemos la palabra Jesucristo o Jesús el Cristo, significa el ungido Salvador, el escogido, el Mesías señalado por Dios para ser el Salvador del mundo. Los primeros apóstoles de la iglesia cristiana fueron judíos, las primeras iglesias fueron judías, así como también el Antiguo Testamento fueron los judíos a través de los cuales llegó a nosotros la palabra, y vemos de qué forma la iglesia cristiana es formada en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo baja al mundo por primera vez en la historia para quedarse dentro de los seres humanos que recibieran al Cristo, al ungido de Dios. Cuando nosotros hablamos de la unción, estamos hablando de Cristo que ha entrado a nuestra vida porque Él es el ungido, y al estar Cristo en mi vida, yo soy ungido. Somos ungidos, dice en 1 Juan 2, que la unción permanece en nosotros. Vivimos una época donde que dicen, pues vamos a recibir la unción, o estuvo una doble unción. Eso, ¿verdad?, son barbaridades. Fue en la Biblia de de Judas Tadeo donde sacaron esa información, o en segunda de Pancho 3.1, como hemos dicho, pero no tenemos más que una sola unción, no tenemos dos, ni más, ni mucho menos, tenemos una sola, y dice en Efesios 1:13 y 14, que esta unción permanece hasta el día de nuestra resurrección. Así que hasta el día que venga Cristo por nosotros, la unción está entre nosotros, y esta unción está entre nosotros, y nadie va a poner mis manos sobre mí para darme más unción. El aumento de la unción que yo tenga va a depender de mi relación con Cristo, no de que alguien ponga sus manos y me diga, te voy a ungir. Esto no es bíblico porque ya estoy ungido, ya tengo la unción, ya tengo al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no operaba más que temporalmente. Venía sobre David y comenzaba David a escribir inspirado por Dios, y el Espíritu Santo se iba. Venía sobre Sansón, y cuando el Espíritu Santo entraba en Sansón, él tenía una fuerza sobrenatural, al grado, ¿verdad?, que pudo cargar una puerta de 350 kilos, matar con una quijada de burro
a quién sabe, cientos de filisteos, agarrar a un león y abrirle como si fuera un cabrito las mandíbulas, y esa fuerza de Sansón no era natural, era una fuerza sobrenatural dada por el Espíritu Santo. Pero desde Pentecostés hasta nuestros días, el Espíritu Santo ha venido a ser la casa, la morada de Dios en tu vida y en mi vida. Cuando la iglesia cristiana comenzó a crecer, comenzaron a aceptar a Cristo, era un asunto muy serio. En el primer siglo de la iglesia cristiana, ser cristiano era muy serio al grado que si el gobierno se enteraba que tú eras cristiano, iban y te confiscaban los bienes y te ponían en una cárcel para que fueras espectáculo de los leones, para que te arrancaran la piel, para que a tus hijos los despedazaran y despellejaran vivos. Nerón asesinó a casi 2 millones de cristianos, de acuerdo al escritor Tácito, que se inició la persecución en el año 64 después de Cristo. Fueron quemados vivos para alumbrar los parques, echados a perros rabiosos, despedazados por bestias salvajes en el Coliseo, les arrancaban con pinzas ardiendo la piel, las uñas, los acostaban en su excremento y en su orín bajo pesadas cadenas, sin agua, sin comida, hasta que morían, los sentenciaban a trabajar desnudos en las minas, bajo el látigo y durmiendo en el piso. Esta fue la historia del cristianismo en el primer siglo de nuestra era. Si lo comparamos con el siglo XXI, donde los cristianos duermen en sábanas de seda, donde los cristianos, si no tienen un asiento acolchonado, no vienen a la iglesia, si no hay un buen aire acondicionado, voy a una iglesia donde me den lunch o también me den café gratis. Los cristianos del siglo XXI estamos creciendo donde pues los predicadores dicen, pues necesito que me hospeden en un hotel de 5 estrellas, y necesito en la mañana agua Evian, queso cottage o queso de cabra para desayunar, uvas que me traigan por favor de Guanajuato y cabrito de Monterrey, $500 la noche y que me reciban en una limusina y quiero viajar en primera clase. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la iglesia cristiana, eso es por lo que se las quiero contar esta mañana, es increíble cómo ha cambiado la iglesia. Ahora los cristianos están hechos de mermelada McCormick. Ahora los cristianos los regañas y se ofenden. Ahora los cristianos los castigas y no te vuelven a hablar. Ahora los cristianos los disciplinan en su iglesia y el pastor me veo feo, voy a buscarme una iglesia donde me hablen bonito, donde el pastor no me hable tan feo y donde no me disciplinen. Es increíble cómo se ha debilitado verdaderamente el cristianismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que se está predicando desde los púlpitos. Sin embargo, dice en Hechos capítulo 8, versículo 4, que los que fueron esparcidos, esta persecución que Roma inició contra los cristianos, redundó para el bien, porque iban por todas partes anunciando el Evangelio. La persecución, en lugar de desanimarlos, en lugar de amedrentarlos, en lugar de que, ay, yo no voy a la iglesia, para eso soy cristiano, etcétera, etcétera, ellos se crecieron al castigo y comenzaron a predicar el Evangelio a donde quiera que iban. ¿Saben ustedes por qué? Porque estaban hechos de una pasta diferente a la de muchos cristianos del siglo XXI. A mí siempre me ha gustado ilustrar esto con la tauromaquia. La tauromaquia o las corridas famosas de toros en México y en España. Me acuerdo cuando mi padre era ingeniero, él construyó en el puerto de Acapulco, en México, la plaza de toros Caletilla. Entonces me acuerdo, yo tenía como 8 años de edad o 10 años de edad, y me acuerdo también, iban con mi hermano, y agarraban a los toros y los metían en un corral, así era un corral grande, los toros de lidia, los toros así, unos ojos, unos cuernos afilados, y entonces, antes de entrar al ruedo, los meten en unos toriles, donde 1 o 2 toros los encierran, se quedan los demás en el corral, y ahí les clavan una lanza antes de salir con un rejón de este tamaño. Y trae un listón con el color de la ganadería. Por ejemplo, si son de la ganadería Pastejé, les ponían el color amarillo. Si eran de la otra ganadería, el color rojo. Pero ahí les entierran ya desde antes de salir un rejón de este tamaño. Le abren la puerta al toro y el toro sale como chinampinas y por eso salen tan bravos, porque ya traen aquí enterrado un rejón.
y anda buscando el toro por todos lados y el torero se esconde detrás de los burladeros y comienza a observar al toro, salen los peones y comienzan a darle capotazos al toro para ver cómo embiste, si baja mucho la cabeza o si embiste derecho o si embiste y anda con los cuernos levantados. El torero entonces se acerca al toro y le clava 3 pares de banderillas, que son unas banderillas de este tamaño con un rejón aproximadamente de 3 o 4 pulgadas, filosísimo como si fueran arpones para cazar tiburones, que se le entierran al toro aquí, atrás en la parte del hombro, y 6 banderillas son clavadas y comienza el toro a desangrarse, a perder sangre rápidamente para debilitarlo, para que el héroe de todos, el torero, se luzca ante la gente. Después de que le clavan 3 banderillas al toro, viene un cuate con un rejón, así con una lanza en un caballo, y le sigue enterrando y haciéndole más grande el hoyo en la cerviz al toro para que le salga más sangre y se debilite más, para que cuando llegue la hora de la faena, el torero, el héroe de la gente, ¿verdad?, pueda lucirse con el capote. Pero cuando el toro, después de las banderillas, del rejón que le pusieron y de la picada que le dan del caballo, siguen vistiendo con esa fuerza, en las plazas de toros hay una autoridad, que son los jueces, y cuando la gente comienza a sacar pañuelos blancos, le perdona la vida al toro, porque trae tanta casta al toro, en lugar de que el toro se haya debilitado, se creció al castigo, y siguen vistiendo con más fuerza, y sigo contra el caballo, le perdonan la vida para convertirlo en un semental, para poder hacerlo un garañón, ¿verdad?, y que pueda tener más toritos y toritas. Entonces lo sacan de la plaza y le perdonan la vida, se llama, lo indultan al toro. Y siempre me gusta usar este ejemplo para los cristianos. ¿Cuántos cristianos al primer rejoncito, a la primera banderilla, ya no voy a la iglesia, ya me dolió, esto y el otro? Y estamos creciendo en una sociedad donde los cristianos no están desarrollando carácter. Si tú no tienes carácter, ¿sabes lo que es el carácter? Es la estructura interna del ser humano que lo capacita para soportar y aguantar la persecución, la crítica, los regaños, las calumnias, las desilusiones y las traiciones. Entonces, hay muchos de ustedes que tienen talentos y que son músicos, predicadores, lo que quieras, pero si tú creces en la vida y llegas a los 25, a los 30 años de edad, sin tener carácter, nunca vas a alcanzar tus metas. Porque necesitamos fortalecernos interiormente para aguantar exteriormente la presión del mundo. Estos hombres y estas mujeres de principios de siglo eran hombres de carácter. Después del primer siglo surgieron de los apóstoles, se murieron, Juan fue el último apóstol, surgieron los obispos o los padres apostólicos, que fueron los apologistas, que comenzaron a defenderse de los ataques de Roma y de las herejías, los polemistas o nicenos, los teólogos científicos que estudiaban la teología para aplicarla a las modalidades filosóficas, y entonces comenzó la iglesia durante 3 siglos a resistir los ataques filosóficos, morales del mundo, hasta que llegamos al año 325 después de Cristo. El último emperador romano, Constantino, dice él en la historia que iba en una batalla que se llamaba la batalla de Milvain, donde vio una cruz en el cielo que le dijo, este signis vincitoris, bajo este signo vencerás. Entonces, él cree, dice los historiadores Tácito y Josefo, que Constantino se convirtió al cristianismo, el último emperador romano, y absorbió el cristianismo como la religión oficial del imperio romano. Repito, 3 siglos después de que Pedro había muerto. Y este emperador nombró a un hombre obispo de Constantinopla y a otro obispo de Alejandría. O sea, por 3 siglos no hubo tal invento como los papas. Cuando yo hablo con personas católicas con mucho respeto, les digo, pregúntale a tu monseñor o a tu arzobispo, o manda una carta al Vaticano y pregúntales que si Pedro fue el primer papa, como ellos enseñan, ¿quién fue el segundo papa? Porque por 325 años no hubo tal cosa como un papado. Fue
emperador romano el que nombró a un pontífice. En el latín, pontifex. ¿Saben qué significa la palabra pontífice? Significa constructor de puentes. El pontífices maximus y vicarius. O sea, nombró un hombre que él fue el que representara a la cristiandad para que este hombre fuera un puente entre Dios y los hombres y él pudiera ser el representante de Dios a los hombres. Cuando antes de esto, Cristo había dicho, no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. Entonces, la Biblia se cerró. El emperador romano cerró la Biblia y durante más de 1650 años la Biblia se prohibió leer. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando la Biblia se cerró? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, este hecho hace que el cristianismo se convierta en algo político. La iglesia se mezcla y se amalgama con el mundo, que fue lo que Cristo nos advirtió que no sucediera. Vinieron las cruzadas, que fueron en el año 1095 a 1272, donde el Imperio Romano quería recobrar de Jerusalén la tierra de los mahometanos. 7 cruzadas en total. Los mandó el Papa y llegaron a Jerusalén y a los judíos en las sinagogas los quemaron vivos. A los que no eran católicos los colgaron e hicieron hogueras, igual que en el primer siglo. Comenzaron a perseguir a todos en el nombre de Dios. Por eso cuando tú hablas con los judíos actualmente y le dices que eres cristiano, los judíos no entienden la diferencia entre católico y evangélico. Ellos creen que todos somos católicos porque los cristianos, de acuerdo a lo que les han enseñado, los persiguieron. Por eso es importante al hablar con judíos, hacerles claramente ver que somos cristianos, que seguimos la Biblia y que no seguimos a Roma. Después vino el papado, que aparece en el siglo VI, donde ya no están los 2 obispos, y comienza a alcanzar su cenit hasta el siglo XII. Después se comienza a convertir el Vaticano en el estado más rico de toda Europa. Hacen un banco en el Vaticano y el Vaticano es el único estado y la única religión que tiene un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hasta el siglo XXI. O sea, que cuando tú llegas al Vaticano, llegas a un estado, no es una religión, es un estado que tiene su propia policía secreta, tiene su propio gobierno. Italia, el gobierno de Berlusconi, no tiene que ver nada con el Vaticano porque es independiente totalmente de Italia. Es un estado separado y es una religión. O sea, la política y la religión, ¿qué sucedió? Se amalgamó. Cerca del año 500 se comienza a limitar al obispo de Roma y después se convierte en el Papa o en el padre de todas las personas que se llamaban cristianas. Durante 500 años los obispos no fueron papas. El primer papa reconocido por la historia fue, apúntalo, Gregorio I, en el año 590 y se murió en el año 604. Cuando los papas ocuparon el puesto de Cristo y representante de Cristo y la Biblia se cerró, entonces los hombres introdujeron al cristianismo las siguientes herejías. En el año 380 se comienza a establecer que los santos interceden por nosotros. En México tienen el San Juan Labrador, San Isidro, padre de los taxistas, padre de los agricultores, el santo de la lluvia, el santo de aquello, San Martín de Porres, y comienza la gente a tener cada quien su santo, cuando hay solo un intercesor que se llama Jesucristo. En el año 394 se instituye la misa, como antes de decírselos, yo les pregunto siempre a mis amigos católicos, ¿tú sabes qué es la misa? El 95% no te van a decir qué es la misa, porque no saben qué es la misa. Ah, pues es la Eucaristía, y es tomar la hostia. No, de acuerdo al Concilio de Roma, la misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y los muertos.
O sea que yo recuerdo cuando yo era católico, cuando era niño, mis papás eran muy católicos, veníamos casi todos los latinos de familias católicas, yo era acólito cuando era niño. Y cuando tenía 12, 13 años de edad quería ser sacerdote. Y me aprendía en la escuela, en La Salle, donde yo iba, aprendí bastante latín, tenía muy buena memoria en aquella época, y me acuerdo las contestaciones que tenía que hacerle al padre. En aquel tiempo a la misa entraba el padre y decía, introigo al altare Dei. Y yo le contestaba, Adeum qualifica juventutem meam. O sea, en latín significa, me introduzco al altar de Dios. Es lo que dicen los curas, te introduces y te doy la bendición. Imagínense nada más, y cuando levanta la hostia el padre y comienza a convertir la Eucaristía en la sangre de Cristo y se las da a las personas, están diciendo que al tomar la hostia están recibiendo a Cristo. Reciben a Cristo el domingo, se les sale de lunes a viernes y lo vuelven a recibir el otro domingo. Cristo dijo, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ya nunca jamás los dejaré, ni nunca más los abandonaré. En el año 450 se establece que los curas o los sacerdotes no pueden casarse. El celibato sacerdotal. Y ahorita hay escándalos por todos lados de sacerdotes que se encuentran con la amante, que tienen hijos. ¿Por qué? Porque los pobres, ¿verdad?, relinchan como caballos bien alimentados. ¿Verdad? Andan como burros en primavera rascando las paredes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son hombres y no tienen llamado, pero los obligan a que si quieres servir a Dios, no te puedes casar. Y se dan cuenta ya que están ahí, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Biblia ordena, la Biblia manda. 1 Timoteo capítulo 3, que se casen los obispos y los que sirven a Dios, porque más vale casarse que quemarse. Si no tienes el don de continencia y andas arañando las paredes, cásate mejor. Pero obligaron pero espérame tantito, había una razón muy poderosa para que el Vaticano ordenara que no se casaran, porque si se casaban, tenían que tener una familia y mantener a la familia, y los diezmos ya no iban a llegar al Vaticano. Pero si es un hombre solo, no tiene que mantener a nadie, y todo lo que juntan lo mandan a Roma. Y por eso se convirtió en el estado más rico de Europa, Roma, el más millonario, porque los sacerdotes no se casaban, no tenían familias y tenían mucho más dinero, Roma. En el año 526 se establece la extrema unción, que cuando alguien se está muriendo y llega el sacerdote y le echa aceitito, se va al purgatorio. Ya no se va al infierno porque le dieron la extrema unción. Y si se va al purgatorio, se introdujo después las misas gregorianas. Se hace una misa para que si se va al purgatorio, las oraciones lo saquen del purgatorio. Háganme ustedes el favor. En el año 850 se establece el agua bendita, que si te echan agua así, está bendita y se te salen los chamucos. Te santifica el agua bendita. En el año 925 se estableció la señal de la cruz, que le hacen así, ¿verdad? Una cruz acá, otra cruz acá, otra cruz acá y otra cruz largo. Todo eso me acuerdo muy bien. ¿Para qué? Para protegerte de los malos espíritus. Esto se llama superstición. Pasan por un lado, el futbolista va a meter un gol y salen a jugar al campo, ¿verdad? Y se echan me persino para que me proteja Dios en el campo de fútbol. Todo eso es ignorancia. No podemos criticarlos porque son ignorancias, es paganismo. Como la pura cosa que te eches así, ¿verdad? Mañana con mi amante, pero me echo la persinada. En el año 1215 se establece la transubstanciación, que cuando el cura toma la Eucaristía, él tiene el poder de convertir la hostia en la sangre de Cristo por el poder sacerdotal. Se declara artículo de fe. En el año 1229 se prohíbe leer la Biblia bajo excomunión. Si tú abrías la Biblia y no tenías el permiso del obispo, quedabas fuera de la iglesia. En 1546 se agregan a la Biblia más de 15 libros apócrifos. Si tú compras la Biblia Torre Samad, la Nácar Colunga o la Biblia de Jerusalén, tienen, aparte de los 66 libros de nuestra Biblia, tienen 12 o 15 libros de más, que se introdujeron más de 12 siglos después de que se había cerrado el canon, o la regla, o la norma de la palabra de Dios. Estos libros se llaman apócrifos porque la palabra apócrifo significa de origen desconocido. En 1634
se promulga que cuando se investiga la vida de uno que ya se murió y se descubra que nunca rompió un plato, lo hacen santo. Se llama la canonización. Cuando venimos a la Biblia, todas las cartas de Pablo a los Efesios, a los santos de Éfeso, a los santos de Corinto, a los santos de Filipos, la Biblia tanto católica como la de nosotros dice que estando en vida somos santos. No tenemos que esperarnos para que alguien nos haga santos. Roma, hasta que se muera la persona, dicen que son santos. Porque para Roma ser santo es ser bueno, y para la Biblia ser santo es vivir una vida separada o diferente a la de los demás. En el año 1860 se declara que el Papa es infalible, que cuando el Papa habla, está hablando Dios, que cuando el Papa hace una encíclica, no comete errores al hablar ni al dictar encíclicas. Cuando nosotros analizamos la historia de Roma, nos damos cuenta las contradicciones. En 1860 se declara que el Papa no se puede equivocar. En 1961, un Papa gordito, muy simpático, llamado Juan 23, estableció el Segundo Concilio Vaticano. Y el Papa Juan 23, en 1961, es el primer Papa, escúcheme con cuidado, es el primer Papa que abre la Biblia. Y Juan 23 abre la Biblia y comienza a leerla y comienza a decir, ¡ah, chirrión! ¡Ah, caray! ¡Ah, Chihuahua, cuánto apache! Y comienza a sorprenderse y a darse cuenta que algo estaba aquí que ellos no estaban haciendo. Y entonces el Papa Juan 23, en 1961, ordena que ya no se dé la misa en latín, sino que se dé en el idioma inglés, en español, italiano, de acuerdo al país. Se quita el latín para que la gente lo entienda. Manda quitar las imágenes de los santos de las iglesias, aun cuando todavía hay muchas iglesias, aquí en Estados Unidos no hay tantas, pero todavía en México hay muchas con santos y con tadeos y con brujos y con gárgolas, bueno, hay de todas las iglesias, ¿verdad? Y manda él quitar todas esas cosas. Entonces la pregunta es, ¿quién estaba hablando por Dios? ¿El Papa que mandó poner las imágenes o Juan 23 que las mandó quitar? Pues no, que hablaban inspirados por Dios. ¿Quién era el que estaba hablando realmente inspirado por Dios? En el año 2000, Juan Pablo II declara que María es, junto con Cristo, corredentora de nuestros pecados. Que María también, si tú le rezas, te salva de tus pecados. Ni siquiera en la Biblia católica se encuentra esta herejía. ¿Qué fue lo que pasó? Comenzaron toda esta serie de barbaridades a inundar el cristianismo, se degeneró el cristianismo, y Pablo había ya escrito en su carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos del 6 al 8. Y dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Yo recuerdo cuando tenía ya 13, 14 años de edad, que comencé a ver tantas cosas en la iglesia romana, que le pregunté a un obispo que nos iba a visitar a la casa, porque mi papá era tan católico que era franciscano mi papá, y se ponía un cordón aquí amarrado, pero así todo que le daba comezón, dice que para hacer sacrificios, ¿verdad? Y para que Dios se viera, mira, Señor, cómo estoy sufriendo, cómo me suda la panza. Mi papá era así, ¿verdad? Por su ignorancia, y le preguntó al obispo un día, oiga, solamente le hago una pregunta, ¿a quién le hago caso? ¿A ustedes o a la Biblia? Porque todo lo que ustedes nos han enseñado contradice la palabra de Dios. Y me acuerdo que este obispo honesto me contestó, Armando, hazle caso a la Biblia. Después, cuando pasó el tiempo, me preguntó por qué él era tan deshonesto, de si sabía que la Biblia era la palabra de Dios, ¿por qué no abandonaba las filas del catolicismo? Vino entonces, ¿verdad?, la Inquisición, donde el Vaticano ordenó matar
a todos los que no fueran católicos. O sea, exactamente lo que hacen los musulmanes, radicales islámicos. A los infieles judíos y cristianos, mátenlos en el nombre de Alá. Cuando se impone la religión a alguien sin que la persona la acepte, es una religión, no es el cristianismo. La Inquisición dictamina que si no te sujetabas a Roma y leías sin permiso la Biblia, millones de personas comenzaron a morir en el año 1198, cuando el Papa Inocencio III ordenó asesinar a los que leyeran la Biblia. Se confiscaban sus bienes, los cuales pasaban a ser propiedad del Vaticano. Francia, España, Italia, Alemania, los Países Bajos sufrieron los horrores de estos crímenes realizados en el nombre de Dios. Solamente en el año 1540 al año 70 después de Cristo, más de 1 millón de cristianos fueron muertos en el nombre de Cristo, y los papas usaron la Inquisición durante 500 años. ¿Qué pasó en este tiempo donde el Vaticano comenzó, a través de la fuerza y del asesinato, a obligar a la gente que se hiciera católico? Comenzó Dios a levantar hombres como Petrarca, en 1304, gran caudillo del Renacimiento italiano, y llamó al Papa públicamente y al Vaticano cueva de ladrones y cueva del infierno. Juan Wycliffe, 1324 al 84, profesor de la Universidad de Oxford, Inglaterra, predicó abiertamente contra la tiranía del Papa y contra el clero y el Vaticano. Se opuso a la existencia de papas, cardenales, monjes, santos, y defendió el derecho de leer la Biblia. Lo mataron. Juan Hus, rector de la Universidad de Praga, discípulo de Wycliffe, predicador intrépido, atacó la corrupción del Vaticano, condenó la venta de indulgencias, rechazó el purgatorio, fue quemado vivo por el Vaticano y sus seguidores fueron condenados a muerte. Giacomo Savonarola, 1452, originario de Florencia, Italia, denunciaba como un profeta hebreo el sensualismo de Roma, los vicios y los pecados de los cardenales que eran homosexuales. Más de 27 papas fueron homosexuales. De forma milagrosa comenzó Savonarola a levantar a la gente, y el Papa Alejandro VI lo quiso callar y le ofreció hacerlo cardenal si dejaba de atacarlos. Savonarola dijo que él venía a ser fiel a Cristo, y lo ahorcaron y lo quemaron en la Plaza de Mayor de Florencia, 19 años antes que Martín Lutero publicara sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania. Y entonces, en el año 1546, Dios levanta a un monje que se encontraba en un monasterio en Alemania y que le cae una Biblia, no fue accidente, Dios se la mandó, y Lutero lee en la Biblia Romanos 1, el justo vivirá por la fe. Lee Efesios 2, 8, 9, la salvación es por gracia, no por ninguna obra. Las obras vienen después de la salvación, no son el medio de la salvación. Y Lutero sale una vez a la calle, y había un enviado del Vaticano llamado Juan Tetzel, que traía un carrito con un cofre y comenzó con un micrófono por las calles de Alemania a gritar: todos ustedes que me están escuchando, en el momento en que un chelín, era una moneda de oro, caiga dentro de este cofre, el Vaticano les perdona todos sus pecados y ya no tienen que irse al infierno. Comenzó el Vaticano a vender la salvación. Y este monje Lutero se horrorizó y dijo: ¿cómo es posible que la Biblia diga que no es por obras, y estos salvajes están vendiendo y diciendo que si yo le echo una moneda de oro, el Vaticano me perdona todos los pecados? Entonces el Papa Sixto IV, que había aplicado la venta de indulgencias, comenzó a perseguir a Lutero, condenándolo a muerte. En 1517, este hombre Lutero comenzó a levantarse contra el Papa, y el Vaticano lo citó. Quiero que se presente Martín Lutero aquí al Vaticano para explicarnos su conducta, su pena de muerte. Entonces Lutero llegó al Vaticano con la Biblia.
Y estaban más de 40 cardenales aquí formados, más de 40 cardenales por acá, y el Papa sentado en su trono. Y el Papa le dijo a Lutero: señor Lutero, estos escritos que usted ha hecho y que ha colgado diciendo que nosotros estamos equivocados, le exijamos que se renuncia so pena capital. Y Lutero dijo estas famosas palabras: aquí está la palabra de Dios. Si ustedes me demuestran con la Biblia de que yo estoy equivocado, acepto mi culpa. Dios me perdone y quedo en las manos totalmente del juicio de Dios. Hubo un silencio sepulcral. Nadie dijo absolutamente ninguna palabra. Y toda la gente se quedó así. Entonces fue condenado Lutero a muerte. Lo protegieron los reyes de Francia y de España. Se casó con una monja, la monja Carina, famosa, ¿verdad? Formó una familia Lutero, como cualquier persona normal, cuando leyó que no había ningún problema que se casaran, y entonces después comenzó las enseñanzas de Lutero a invadir toda Europa, y entonces el Vaticano persiguió a los que seguían a Lutero, y los que estaban siendo perseguidos tomaron barcos y llegaron aquí a los Estados Unidos de Norteamérica, en el año 1607. Ustedes que viven en este país necesitan conocer la historia. Y entonces estos puritanos llegaron al estado de Virginia, a Rhode Island. Fue el primer lugar donde emigraron de Europa, con la Biblia en la mano, llegaron aquí a esta nación, donde en esta nación había puros indios. Los apaches, los sioux, los cherokees, ellos son los verdaderos americanos. Todos nosotros somos migrantes. Así que no hay ningún güero que sea el americano. Nadie en este país puede decir, esta tierra es de nosotros, esta tierra era de los indios. Ellos eran los verdaderos pobladores y colonizadores de esta tierra. Llegaron entonces aquí y comenzaron con la Biblia a orar en las casas. Los pioneros leían la palabra de Dios, comenzaron a tratar de evangelizar, se levantaron iglesias por todos lados. Y las más grandes universidades americanas, como son Princeton, como son Yale y como son Harvard, fueron fundadas por pastores. Yale, Princeton y Harvard fueron fundadas por pastores. Cuando imprimieron las monedas, pusieron "In God we trust", en Dios confiamos. Comenzó el primer presidente George Washington a decir: yo no me atrevería a gobernar este país sin la Biblia. Vino Thomas Jefferson, vino Abraham Lincoln, hombres Lincoln que desde niño su mamá le leía la Biblia. Y eran tan pobres la familia de Abraham Lincoln que él tenía que quitarse los zapatos y caminar 2 kilómetros para irse con los zapatos colgando, para ir a estudiar, para no gastarse las suelas de los zapatos. Él no tuvo un papá, se quedó huérfano con la mamá y la mamá lo educó y diario lo hacía que memorizara la palabra de Dios. Por eso Abraham Lincoln fue el que llevó a cabo la emancipación de los negros en esta grande nación, y es así como esta nación comenzó a ser fundada con la palabra de Dios. En la Suprema Corte de Justicia se estableció el dictamen que cuando alguien jurara aquí en una Corte de Justicia, jurara sobre la Biblia. Y cuando tú vas a la Corte te ponen la mano y te dicen: juro usted decir la verdad y nada más por la verdad y a favor de la verdad, sí lo juro. Y pones tu mano ¿sobre qué? Sobre la Biblia. Porque todavía siguen considerando la Biblia el fundamento de esta nación. Aunque ahora, en el gobierno actual de esta nación, la Biblia se ha cerrado otra vez. Y vienen tiempos muy graves para esta nación, porque Estados Unidos está olvidando la palabra de Dios. Vino después el cristianismo, entonces aquí, y vinieron las misiones mundiales. El movimiento más importante de la historia del cristianismo, las cuales nos proveen de historias llenas de heroísmo y de abnegación, como las vidas de David Livingstone, Hudson Taylor, que llevó el evangelio a la China, Carey a la India, Morrison, Moffat, hombres que llevaron el evangelio a costa de sus propias vidas, de su comodidad y de su familia al mundo entero. Si alguien ha llevado el evangelio al mundo, y a América y a México y Centroamérica, han sido los americanos. El 80% de las iglesias en Latinoamérica evangélicas han sido fundadas por misioneros norteamericanos. Nosotros los latinos estamos muy agradecidos a los norteamericanos
porque gracias a ellos, yo principalmente fui convertido a Cristo y mi hermano también por un misionero bautista norteamericano. Entonces, es increíble cómo sembraron la palabra por el mundo entero. Entonces, ¿de qué nos sorprende que el mundo los odie? Y que les llame yanquis, que les llame un presidente por ahí en Sudamérica dice que es el diablo el presidente de Estados Unidos, que son unos imperialistas, esto y el otro. ¿Por qué? Por envidia. ¿Por qué nadie quiere irse a Rusia? ¿Por qué nadie quiere irse a otro lugar a vivir? ¿Por qué todos quieren ir a Estados Unidos? Porque es el único país donde ha prevalecido la libertad. Y aquí puedes creer, si quieres creer en Satanás, nadie te dice nada con tal de que no moleste a los demás. Aquí hay iglesias satánicas, de cienciología, unidad cristiana, de filosofía cristiana, de lo que quieras, de leche María y dulce y canela. ¿Por qué? Porque es el país de las libertades. Aquí hay justicia, aquí hay autoridad, pero todo esto está comenzando a derrumbarse, porque de acuerdo a la Biblia, antes de que venga Cristo, Estados Unidos tendría que desaparecer. Y va a desaparecer tal vez a través de una explosión nuclear, más ataques terroristas, o se va a desangrar por la economía, como está sucediendo, y la inmoralidad. A mediados del siglo XIX, casi todas las organizaciones y las iglesias cristianas contaban con una sola rama en los Estados Unidos, y la mayoría eran apegadas a la palabra de Dios. Y pocos cambios comenzaron a percibirse, y comenzaron a establecer que para ser cristiano necesitabas creer 8 cosas. Número 1, creer que la Biblia es la palabra inerrable, inefable, inequívoca de Dios. Número 2, que Cristo nació virginalmente de una virgen. 3, que Cristo es Dios en la carne. 4, en la Trinidad. 5, la resurrección corporal de Cristo. No como una secta que se llama los Testigos de Jehová, que dicen que fue puro vapor lo que resucitó. 6, que la salvación es por gracia. 7, que la redención es por la sangre de Cristo. Y 8, que tienes que nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Durante la guerra civil de los Estados Unidos, las denominaciones comenzaron a dividirse. Y entonces, aquí en Estados Unidos, en 1935-40, comenzaron a mandar a pastores a Europa a culturizarse, a que fueran más cultos, y comenzaron a adquirir los pastores el racionalismo alemán y francés, y llegaron a los seminarios norteamericanos, Princeton, Yale, Harvard, escuelas fundadas por pastores con fundamentos bíblicos, e introdujeron en las universidades el comunismo y el ateísmo y la teoría de la evolución, que venimos de los animales. Y comenzó a leudarse los seminarios, y comenzaron a salir pastores que creían en la evolución y creían en el cristianismo. Creían que el problema era la pobreza, el evangelio social, pero también creían en la Biblia. Creían que también Roma no estaba equivocada y que no éramos los únicos. Y comenzó a mezclarse la mentira con la verdad. Después vino la teología de la liberación, donde la pobreza es el problema, y los evangélicos en Centroamérica agarraron las armas, las ametralladoras, se metieron a las guerrillas, porque necesitábamos tomar a través de la fuerza el poder político. Después vino, en los 60s, la mezcla del misticismo. Se comenzó a dar más validez a las experiencias que a la doctrina bíblica. Hubo excesos que el pueblo comenzó a buscar. Todos tienen que hablar en lenguas, risa santa, vomitada santa, caída santa, apariciones, temblores. En la iglesia comenzó la gente, y tengo al Espíritu Santo. Y me acuerdo que en una iglesia le dije a una hermana, cállese que le doy un zape en la cabeza, le dije. Así, de veras me dio mucho coraje. Le dije, el Espíritu Santo es un espíritu de autocontrol, y no te pongas de, así, dando a entender que con eso, ¿verdad?, está bajo el poder del Espíritu Santo. Y dije, el Espíritu Santo no nos toma en estado de trance. Dice en 1 Corintios, el espíritu de los profetas esté sujeto a los profetas. El fruto del espíritu es autocontrol y dominio propio, y no que te pongas ahí a hacer así como loca, o que te tires al suelo y vomitada santa, o hacer como perro, o hacer como gato, como gallina, como hubo en Canadá. Y todas estas cosas se comenzaron a imitar, y los cristianos que no leían la Biblia, igual que los católicos, comenzaron a creer que era normal, que si te tocaban te tenías que caer al suelo, que había risa santa, y que era una risa producida por el Espíritu Santo. Comenzaron a hacer ruidos de animales. Ahora están diciendo que cae polvito de oro del cielo, que caen piedras preciosas del cielo, y llegan, mira lo que me cayó del cielo. Le dije, ojalá que me digas, mira lo que me cayó del cielo, la palabra de Dios.
estas cosas están comenzando a entrar en nuestra época, pero miren cómo hemos visto que poco a poco se ha ido leudando la iglesia, porque esto es lo que nos lleva a la apostasía sin que la gente se dé cuenta. Después vino la teología y está muy fuerte ahorita, tengan cuidado, se llama la teología del dominio. ¿Qué significa esto? Que están pastores predicando que la iglesia va a establecer el reino de Dios en la tierra y no hasta la segunda venida de Jesucristo. Que la iglesia va a tomar y están metiéndose los pastores. Y yo conozco un pastor en Centroamérica, en Sudamérica, que dejó el pastorado por ponerse de candidato para ser presidente de una nación. Imagínate cambiar tu llamado para ser político. Pastores en México y en Estados Unidos y en Sudamérica que están dejando el pastorado para ser diputados, para ser senadores. ¿Sabes una cosa? El ser pastor es el llamado más grande que Dios nos ha dado. Lo que más influencia hacemos, los políticos no pueden cambiar la gente, nosotros podemos cambiar predicando la palabra de Dios a la gente. Tenemos un llamado mucho más grande que cualquier presidente de cualquier nación. El pastor que deja su carrera para mezclarse a la política ha prostituido su llamado. Ahora, esto lo pueden hacer los laicos, los que no son pastores. Si tú eres cristiano y quieres ser político, gloria a Dios, se necesitan cristianos. Pero un pastor no puede involucrarse en cosas de la política, porque nuestro llamado es mucho más grande que el solamente militar políticamente. Y después vino la teología de la prosperidad. Dios quiere que todos sean ricos, haz un pacto con Dios, mándanos dinero y tus maldiciones se van a acabar. Hace poco yo recibí un sobre, ahí lo tengo en mi casa guardado, por un predicador, creo que es el más famoso de los que andan sanando en las campañas de sanidad, y dice así el sobre. Así dice el sobre que me llegó a mi casa. Si tú me mandas $50 en arriba, vamos a orar yo y otro profeta de Oklahoma sobre tu dinero, para que en el momento en que mandes tu dinero, tus deudas sean canceladas. Imagínense nada más la barbaridad, o sea, como Juan Hetzel en los tiempos de Martín Lutero, están vendiéndose a, mándale dinero a Dios y tus deudas serán canceladas. Mándame dinero y vamos a orar que las maldiciones dejen tu casa. Haz un pacto ahorita con Dios y ahorita mismo tu esposo va a regresar y tu enfermedad va a salir de tu casa, etcétera, etcétera. Dame y Dios te recibirá. Comienzan a negociar con Dios. ¿De qué criticamos entonces a los católicos? ¿Estamos acabando como ellos? ¿De qué criticamos a los mormones? ¿Estamos acabando como ellos? ¿Y la gente lo está aceptando? Y la gente no se da cuenta el grado tan grave en que se encuentra la iglesia. Y después finalmente vino el ecumenismo, que es la unión de evangélicos, católicos, hindúes, judíos y de todas las religiones, porque Dios dice que todos seamos uno. Esto lo promovió el Papa Juan Pablo II y yo conozco pastores que están uniéndose al movimiento ecuménico internacional, tratando de buscar adeptos, no importando con quién. Hace algún tiempo, para terminar, yo di una conferencia sobre el aborto y la Biblia, y mis conferencias en México salían publicadas en un periódico que se llama El Excelsior. Durante más de 12 años, El Excelsior publicaba cada conferencia que yo daba cada mes en México, desde 1984 a casi 1990. Y entonces un arzobispo de Nueva York me mandó una carta y me dijo: señor Alducin, he oído que usted está a favor en contra del aborto, nosotros también. ¿Qué le parece si hacemos una unidad para que podamos en México trabajar juntos a favor del aborto? Y le mandé una respuesta a este obispo de Nueva York y le dije, mire, con todo el respeto que se merece, yo estoy en contra del aborto, ¿verdad? Como ustedes también, pero no podemos trabajar juntos porque la Biblia dice, podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Amós 3:2. Y me contestó, ¿en qué no estamos de acuerdo? En que ustedes predican un camino y muchos a Dios, y nosotros predicamos, solo hay un camino y se llama Jesús. Entonces, si yo me uno con ellos para un plan o para una cosa que dice que va a beneficiar, en ese momento prostituyo mi ministerio. Porque ¿qué comunión hay la luz con las tinieblas? Tú te casas, muchacha, con un muchacho que no es cristiano y te vas a unir la luz con las tinieblas. Cuando la luz se pone bajo las tinieblas absorben la luz. Se apaga la luz de tu corazón. ¿Por qué? Porque has pecado y cuando pecas, el pecado es sinónimo de obscuridad. Esta mezcla entre la luz y las tinieblas es la que está ahorita llevándose a cabo en la iglesia en el mundo entero.
y debemos nosotros de tener mucho cuidado porque nos acercamos a tiempos mucho más peligrosos. Ahora, el presidente que ustedes tienen que orar por él. Oren todos los días por él. Esta nación se inclina al socialismo. Ahora el gobierno de la Casa Blanca le prestó dinero a los bancos y a las empresas y se ha vuelto accionista de las empresas y de los bancos. ¿Saben cómo se llama esto? Socialismo, donde el gobierno se mezcla con la política, se mezcla con el mundo empresarial y el gobierno comienza a gobernar al país y al ratito te van a decir lo que les tienes que enseñar en las escuelas a tus hijos. Y cuando se pierden las libertades y cuando se pierde la dirección que este país le dio a través de la palabra de Dios y cuando esta nación, como ya lo hicieron, abandona a Israel, esta nación no tiene más que, como dijo Dios a Abraham, encuéntrame 10 justos y voy a perdonar a Sodoma y a Gomorra. ¿Cuántos justos hay en Livermore? No levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes viven una vida santa, consagrada a Dios? ¿Cuántos de ustedes verdaderamente lloran y gimen por las barbaridades que está atravesando el mundo? ¿Cuántos de ustedes están conscientes de todo lo que les estoy contando? Pero vives en un mundo aparte donde es nada más tu vida, tu reino, tu casa, y no te das cuenta que el mundo es el campo y tenemos que darnos cuenta con lo que el mundo atraviesa, lo cerca de la segunda venida de Jesucristo que nos encontramos. Ojalá que esta historia de la iglesia cristiana pueda bendecir tu vida y podamos regresar a las raíces de nuestra fe. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Te damos gracias, Padre, por la historia de todos estos héroes de la fe. Hombres y mujeres que sacrificaron todo, Señor, para seguir a tu Hijo Jesucristo, de los cuales tú tienes y tendrás memoria eterna. Gracias, Señor, porque muchos experimentaron vituperios y azotes, otros prisiones y cárceles. Otros de nuestros hermanos han sido apedreados y aserrados, muertos a filo de espada. Andan para acá y para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y nosotros queremos seguir viviendo en sábanas de seda, que nadie nos moleste, que nadie se meta con nuestra vida, cuando estos hombres y mujeres derramaron su sangre también por causa del Hijo de Dios. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Porque Dios no es injusto para olvidar tu obra y el trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, para que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En esta tarde, para despedirnos, tal vez haya alguna o varias personas que nos acompañan que no tienen a Jesucristo en su corazón. Y yo te pido en esta tarde que invites a Cristo a tu vida. Los que están ahorita parados les pido que se sienten y les quiero pedir solamente a las personas que quieran recibir a Cristo en este momento en su vida, que hagan esta oración. Y hazla con todo tu corazón ahí en tu alma, pero no salgas por esta puerta en esta tarde sin estar absolutamente segura que tu vida le pertenece al Salvador. Y dile así: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento con todo mi corazón de mi vida, de lo delicado, de lo orgulloso que soy, de lo sensible que soy. Cuando me comparo con tus siervos y con tu Hijo Jesús, que le pusieron espinas en la cabeza, clavos en las manos y clavos en los pies, y lo hizo para pagar por mis pecados.
Creo que en la cruz con tu sangre me perdonaste y me lavaste de mis pecados. Y te pido, Señor Jesús, en este momento, porque creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Me des la fuerza y el poder de vivir para ti una vida de santidad y consagrada a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.